Bueno, yo creo que casi que voy a ir empezando yo con la presentación y así no lo quitamos de en medio y ya te doy paso a ti, Bartolomé. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por vuestra participación en este seminario. Un seminario webinar que está bajo el proyecto Fomento de la Cultura Emprendedora de CEA Más Empresas. Es un proyecto que está financiado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, que básicamente tiene tres pilares fundamentales que se reproducen del mismo modo en las 8 provincias de Andalucía, ¿no? Por un lado, contar con un servicio de asesoramiento para la puesta en marcha y consolidación de empresas. Luego, desarrollar un programa de emprendimiento que sensibilice y promocione el espíritu emprendedor de los jóvenes en la universidad, en centros educativos, para fomentar una actitud positiva hacia la creación de empresas y autoempleo, y también celebrar actividades y encuentros de interés empresarial, como pueden ser este seminario de hoy, que es de máxima actualidad, y a la vuelta de la esquina tenemos esa fecha de 1 de julio con esas novedades del IVA en el e-commerce. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros eh, aquí con Bartolomé Borrego Zavala, que Bartolomé es licenciado en Ciencias Económicas Empresariales, también máster en Sistemas y Tecnología de la Información, funcionario de carrera del Cuerpo Técnico de Hacienda y en la actualidad es vocal adscrito a la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla, teniendo a su cargo el Servicio de Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías. Es docente en varios másteres de diferentes instituciones sobre materias relacionadas con los procedimientos electrónicos, tributarios, aduaneros y nuevas tecnologías, y también conferenciante habitual con participación activa en numerosos cursos de expertos, seminarios y webinars. Además, colabora en diversas revistas y diarios especializados en derecho tributario y nuevas tecnologías. Justo antes de darles paso, simplemente comentarle a todos los participantes y los espectadores que están aquí en el webinar, eh, las preguntas las pueden ir dejando en el chat, yo las iré recopilando para luego trasladárselas a Bartolomé al final de la ponencia, y también agradecerles que una vez finalice este seminario habrá una pequeña encuesta al final que es de bastante utilidad para nosotros para mejorar continuamente las jornadas y los webinars que vamos organizando, así que les agradecería que cuando terminase, si son tan amables, de rellenarla. Por mi parte, nada más, así que Bartolomé, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Pues en primer lugar, agradecer a la Confederación de Empresarios de Cádiz que hayan querido contar conmigo para hablar de un tema que yo creo que es de muchísima actualidad, ¿no? Es ya no solo porque entra en vigor el día 1 de julio, sino porque yo creo que a raíz de la pandemia que hemos vivido, pues las empresas se han dado cuenta de la importancia que tiene el comercio electrónico, ¿no? Pero claro, una cosa es hablar en general del comercio electrónico y otra cosa es hablar de la fiscalidad del comercio electrónico, que es una materia bastante desconocida y puede incluso que hasta difícil para todo aquel que no sea un profesional que se dedique al tema tributario, ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí, para comentar las novedades. El tiempo, bueno, pues el tiempo es el que es imposible que podamos verlo todo en profundidad, pero sí que a lo largo de mi ponencia voy a hacer un esbozo de las líneas principales, con algunos comentarios, con algunos ejemplos, y bueno, y para eso también voy a empezar haciendo una pequeña introducción, porque entre el público asistente al webinar, pues veo que hay pues desde gente del mundo de la empresa, departamentos contables, departamentos financieros, asesores fiscales. Bueno, pues hay mucha mezcolanza de personas que se dedican a diferentes materias, ¿no? Entonces intentaré buscar un término medio que ni sea muy tributario, ni se quede corto para los que son ya expertos en materia de tributación. Y bueno, pues sin más, voy a compartir ya la pantalla para empezar, ¿no? Bien, pues aquí tenemos el título. Como he dicho, es la gran novedad que tenemos este año, que a partir del 1 de julio cambia el procedimiento aplicable al IVA en materia de comercio electrónico. En concreto, las materias en las que me voy a centrar en la ponencia, pues van a ser, en primer lugar, va a ser una breve introducción de lo que implica la fiscalidad en el mundo del comercio electrónico.
Luego vamos a ver las distintas operaciones y modalidades de tributación, porque supongo que entre los asistentes también habrá personas que estén queriendo iniciarse en este mundo y no sean muy conocedores de cómo funciona desde el punto de vista tributario. Luego ya vamos a entrar de lleno a hablar del IVA en el comercio electrónico y en particular de las novedades, ¿eh? Cómo queda el nuevo régimen de tributación, el IVA a partir del 1 de julio. Y para terminar, pues voy a ofrecer las distintas herramientas y una serie de utilidades fiscales que la agencia tributaria pone a disposición de todo el público, bueno, con el fin de que puedan autoayudarse, ¿no? A la hora de buscar información, de resolver las cuestiones, las dudas que puedan surgir, que evidentemente pueden ser muchas, ¿no? Y son unas herramientas bastante novedosas y es posible que muchos de ustedes ni siquiera la conozcan, ¿no? Bueno, pues si al final cuando lleguemos queda un poquito de tiempo, incluso vamos a no solamente a enseñarla, sino a hacer algún ejemplo práctico de cómo se utiliza. Y empezamos hablando de la fiscalidad, perdón, la fiscalidad en el comercio electrónico. Y lo primero que tendríamos que decir es que no hay una correlación entre lo que se entiende por comercio electrónico y lo que la normativa fiscal regula al respecto. Podemos decir que no hay prácticamente ninguna referencia en las distintas normas tributarias a la fiscalidad del comercio electrónico como tal. Sí existe información, regulación, todo lo que queramos encontrar sobre la tributación de las entregas de bienes o de las prestaciones de servicio o de las prestaciones de servicio electrónico, ¿no? Pero como tal, como fiscalidad de comercio electrónico, no vamos a encontrar ningún apartado ni en la ley general tributaria, ni en el reglamento de aplicación, ni en la ley de reglamento del IVA. Bueno, pues, vamos a ver un poco qué es el comercio electrónico y luego vamos a ver las distintas figuras para ver cómo podemos aplicar esa normativa tributaria a las distintas opciones que podemos encontrarnos dentro del comercio electrónico. Bien, uno de los grandes problemas que existen es la dificultad que a la hora de distinguir entre las entregas de bienes y las prestaciones de servicios. Y esto es importante para saber la aplicación o no de algún régimen que pueda haber especial de servicios que estén prestados por vía electrónica. O, por ejemplo, para concretar las reglas de localización, dónde se va a localizar una operación a efecto de tributación. O para determinar, pues, si se trata de una operación pura de comercio exterior o una operación intracomunitaria. Pues claro, cuando ya hablamos de un mercado global como es Internet, a la hora de vender un producto a través de una plataforma, pues el comprador que puede acceder a la plataforma puede estar en territorio de aplicación del impuesto, que sería en este caso España peninsular y Baleares, puede estar en España, pero no en el territorio de aplicación, y me refiero, por ejemplo, a Canarias, o Ceuta y Melilla, son territorios nacionales, pero no territorios de efecto de aplicación del IVA, pueden estar en otro Estado miembro o pueden estar en cualquier otro país fuera de la Unión Europea, ¿no? Sería tráfico exterior puro, ¿no? También en cuanto a las adquisiciones de bienes o servicios o la entrega de bienes o la prestación de servicios, a efecto de poder determinar qué régimen se va a aplicar, si es en origen, si es en destino, porque este es precisamente uno de los grandes cambios que va a haber a partir del día 1, ¿no? Y luego, como ya he comentado antes también, en cuanto a la localización geográfica del comprador y del vendedor, incluso dentro del propio territorio español, ¿no? Como esos son los casos de Canarias, Ceuta y Melilla. Bien, este es uno de los aspectos principales para aquellas personas que se estén iniciando en el mundo del comercio electrónico. Es importante que tengamos en cuenta con quién vamos a operar. Yo he visto en más de una ocasión alguna página web que vende a través de Internet y que establece una nota, un aviso, ojo, no vendemos fuera de la España peninsular e Islas Baleares. Bueno, es una pena que cierren una gran posibilidad simplemente porque desconozcan la normativa fiscal, ¿no? Bueno, pues es una posibilidad que algunas empresas pues no lo han hecho. Bastaría con que se informaran, asistieran a algún webinar o a algún curso específico sobre esta materia, pero bueno, de momento pues han bloqueado esa posibilidad, ¿no? Y me consta que hay
hay algunas empresas que precisamente por el azar o por otro motivo se han encontrado con que sus mayores clientes están ubicados en otro país, que puede ser Francia o puede ser Italia, ¿no? Bien, pues ese es uno de los aspectos que cuando se monta una página de comercio electrónico hay que tenerlo en cuenta. Hay que pedir la identificación de la persona con la que vamos a operar. Hay que preguntarle dónde está. Si está en España peninsular, si está en Baleares, si está en Canarias, si está en Ceuta o en Melilla, porque cada uno de ellos va a tener un tratamiento diferente, ¿no? España peninsular, pues sería una compraventa idéntica a la que podamos realizar si tenemos un establecimiento aquí saliendo en la esquina a mano derecha, ¿no? O a mano izquierda. En el caso de Canarias, pues Canarias, como hemos dicho, sí forma parte del territorio aduanero comunitario, pero no del territorio de aplicación del IVA. Con lo cual, quiere decir que las operaciones con Canarias requieren que intervenga la aduana, tanto un tráfico de exportación si la estamos enviando a Canarias, como de importación si viene de Canarias a la península, ¿no? Aunque en esa liquidación solamente se va a liquidar el IVA, evidentemente no hay arancel puesto que estamos en un territorio aduanero comunitario. Caso de Ceuta y Melilla, pues es territorio español, pero no es ni territorio aduanero comunitario, ni forma parte del territorio de aplicación del impuesto. Por lo tanto, todas las operaciones que hagamos con Ceuta y Melilla, pues se rigen como si fuera un tercer país, con tráfico exterior puro, es decir, interviene la aduana y habrá que formalizar la correspondiente exportación o importación en aduana con liquidación de los aranceles y el IVA que proceda en cada caso. Si el otro operador se encuentra en otro Estado miembro de la Unión Europea distinto a España, pues hablaremos entonces de operaciones intracomunitarias, bien de adquisiciones o de expediciones, ¿no? Y por supuesto, si la mercancía a la que vamos a enviar está en un tercer país, es decir, fuera de la Unión Europea, pues hablaremos de una exportación pura. Bien, ¿qué más aspectos hay que tener en cuenta a la hora de determinar la forma de tributación? Ya hemos visto que lo tenemos en la parte superior de esta pantalla que estamos viendo, los distintos territorios. Si el operador está en territorio de aplicación del impuesto, Canarias, Ceuta, Melilla, otro Estado miembro o tercer país. Bien, ahora hemos visto también que el comercio electrónico puede ser tanto de bienes tangibles como de bienes intangibles. Es decir, bienes tangibles, entrega de bienes. Estamos vendiendo bienes físicos. Bienes físicos por los que habrá un control, puesto que esa mercancía tiene que circular y en algunos casos tendrá que pasar incluso por la aduana. Pero también forma parte de comercio electrónico, desde el punto de vista conceptual, los bienes intangibles, es decir, la prestación de servicios, que son aquellos que no son entrega de bienes, ¿eh? O sea que para que nos hagamos una idea, está bien claro y definido lo que es la figura de la entrega de bienes, pues los servicios es lo que no constituye entrega de bienes. Y dentro de estos servicios están también muy definidos los servicios prestados por vía electrónica, es decir, los servicios que se prestan a través de un medio electrónico, que se descargan de Internet, y luego quedan los servicios distintos de los prestados por vía electrónica, que serían los que podamos tener con un asesor, con un abogado, con alguien que viene a prestarnos un servicio, igual que cuando vienen a casa a hacernos algún tipo de arreglo, pero que la contratación se pueda hacer por un medio electrónico. Bien, ya tenemos calificado el tipo de operación que vamos a hacer. Tenemos el territorio en la parte superior. En la parte de la derecha, otro factor que tenemos que tener en cuenta sería si estamos adquiriendo o estamos entregando. Si estamos adquiriendo bienes o estamos recepcionando algún servicio o estamos entregando bienes o estamos prestando algún servicio. O sea que en algunos casos nosotros estaremos vendiendo, en otros casos estaremos comprando. Y por último, otro aspecto importante que hay que tener en cuenta porque tiene su influencia en el tráfico del e-commerce sería la condición de los distintos operadores. Nosotros al vender normalmente es porque vamos a ser empresario profesional, aunque también cabe la posibilidad de que vendamos como particular. Serían las famosas plataformas P2P, ¿no? De cliente a cliente, ya no interviene aquí ninguna empresa, sería la venta de productos de segunda mano. Pero lo normal, como decía, sería que nosotros, si somos los que estamos vendiendo, seamos empresarios profesionales. Y a quien le estemos vendiendo, pues depende. Si le estamos vendiendo a una empresa, que es también un empresario profesional,
Sería una operación de comercio business to business, el B2B, de empresa a empresa. Si estuviéramos vendiendo a un particular, a un consumidor final, pues sería el B2C, el business to consumer, ¿no? Incluso también podemos venderle a una administración pública, que sería cuando acudimos a una contratación pública. Bueno, pues si estamos comprando, pues también podemos comprarle a un particular, a un empresario profesional. Bueno, pues en base a eso se puede dar una figura pues como la que estamos viendo, una entrega de bienes a un empresario profesional que esté ubicado en un tercer país. Bueno, pues esto claramente sería una exportación. Un servicio prestado por vía electrónica a alguien que está en otro Estado miembro y que es empresario o profesional. Pues sería, por ejemplo, un servicio de una newsletter, una descarga de música, pero a alguien que tiene la condición de empresa, que tiene la condición y que actúa como empresario. Porque también distingue el IVA en muchos casos si la persona puede ser empresario profesional y actuar como tal, o puede ser empresario o profesional porque esté registrado, por ejemplo, en el registro operador intracomunitario, pero en esa operación esté actuando como particular, como persona física, ¿no? Bueno, y otra más, por ejemplo, sería un servicio distinto de los prestados por vía electrónica a alguien, una persona física o jurídica, no empresario o profesional, que esté, por ejemplo, en Canarias. Bueno, sería pues a lo mejor un servicio de traducción y que utilizamos Internet para contratarlo, ¿no? Bueno, como vemos, podemos establecer muchas posibilidades, pero sí que son los 4 bloques de factores que tenemos que tener en cuenta porque dependiendo de la combinación de la figura que salga, pues tendría una forma de tributar u otra, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que con la última reforma, bueno, que con esta reforma de la que estamos hablando, pues van a aparecer ahora nuevas figuras que lo que pretenden es simplificar la gestión y la recaudación del IVA, porque ciertamente el abanico de posibilidades era muy grande, podía llegar a ser bastante complejo y lo que se pretende es simplificarlo. Bueno, simplificarlo, cuando ya lo has estudiado a fondo y has conseguido enterarte, pues ya parece un poquito más fácil. La primera vez que te pones a estudiarlo, pues un poco yo me decepcioné porque pensaba que iba a ser más fácil todavía. Pero bueno, cuando ya vayamos entendiendo las ideas y las plataformas y la idea de la reforma, pues bueno, ya veremos que al final se va a simplificar, ¿no? Incluso, pues este bloque que tengo aquí dibujado en esta pantalla, pues puede que cambie porque se van a quedar, bueno, por adelantarme lo que voy a hablar después, figuras que lo que se crea es una ficción de una determinada operación que en realidad no existe, pero que se le ha dado una determinada forma con el fin de poder simplificar la tributación de esa operación. Pero bueno, no me voy a adelantar más. Vamos a seguir con el temario y vamos a ver un poco ahora los tipos de operaciones o las modalidades de tributación con las que podamos encontrarnos. Cuando hablamos de comercio electrónico, pues normalmente hablamos de el e-commerce, el comercio electrónico puro, entendido en sentido amplio, y es el que normalmente asociamos al uso del PC. Pero hoy día ya existen muchas otras modalidades de comercio electrónico que también la estamos usando ya, porque el e-commerce es cuando compramos a través de servicios móviles, el TV commerce a través de la televisión, el T-commerce a través de las tablets, o el coach commerce, cómodamente desde el sofá a través de dispositivos móviles. Pero claro, podemos añadir todas las posibilidades que queramos. El social commerce, vender a través de redes sociales, y la red social por excelencia, el Facebook commerce, o el automatic commerce, una forma de venta totalmente automatizada, o el e-commerce, que sería comercio inverso, el comercio de segunda mano, que tanto ahora se está fomentando. Bueno, eso no debe de preocuparnos porque al final la tributación en todos estos casos es exactamente igual. O sea que una cosa es la clasificación que se puede hacer de comercio electrónico, que podemos establecer muchas, y otra cosa distinta es la tributación. Pero dentro de la calificación de los distintos tipos de comercio, pues podemos establecer una que sería en función del tipo de operación, que es el que más nos puede ayudar a la hora de considerar cómo tenemos que aplicar la normativa. Por una parte sería el comercio electrónico indirecto, o conocido también como comercio electrónico offline,
sería la contratación por vía electrónica de prestaciones que consisten en la entrega de bienes materiales o servicios no prestados por medios electrónicos. Es decir, yo utilizo Internet para contratar, pero luego después, bueno, si yo contrato un servicio de arreglo de un sofá, por ejemplo, lo puedo hacer por Internet, pero al final tienen que venir, llevarse el sofá y llevarlo y arreglarlo físicamente. Y el comercio electrónico directo sería el otro, el comercio online, que serían los servicios prestados por medios electrónicos, como los de consultoría, servicios profesionales, informaciones, traducciones, audio, vídeo, etcétera, ¿no? Pues este quizás sería el que se parece más o el que queda más vinculado a la tributación de los servicios prestados por vía electrónica. Bien, y hecha esta pequeña introducción para aquellas personas que estén un poco iniciándose en este mundo, pues vamos a empezar a hablar ya del IVA en el e-commerce. Y en concreto nos vamos a centrar en las novedades, porque habría para hablar mucho más, pero el tiempo es el que es y no vamos a entretenernos más, ¿no? Vamos a hablar de las novedades, las nuevas reglas que rigen en el IVA en el comercio electrónico, ¿no? Pues antes de Internet, el IVA en principio estaba pensado para que cada Estado miembro fuera el que recaudara el impuesto que se devengara o se repercutiera a los consumidores y normalmente por proveedores nacionales, ¿no? Cuando llegó Internet, pues ya cambió radicalmente la forma de operar y de hecho ya empezaron a preocuparse las administraciones tributarias, porque aunque era conocido que podía haber una bolsa de fraude en materia de IVA, pero era comparativamente con el resto del IVA, era muy baja. Pero al llegar a Internet empezó ya a proliferar el comercio electrónico y de luego el gran salto lo ha dado este año 2020 con motivo del COVID, como todos sabemos, ¿no? Porque ahora ya podemos comprar y vender a cualquier parte del mundo y demás de forma muy cómoda. Bueno, pues esto ha llevado a un necesario cambio en la tributación del IVA, en el que ahora cada Estado miembro va a recaudar el IVA de los bienes y los servicios que adquiera para los consumidores finales, independientemente de dónde se encuentre el proveedor. Vamos hacia un régimen donde nos lleva esta reforma, se hace un régimen de tributación en destino, tanto en operaciones business to business como business to consumer. Las nuevas reglas que van a regir dentro del comercio electrónico, pues tenemos por una parte el nuevo régimen de tributación en destino, como acabo de decir. Cada Estado va a recaudar lo que consuman sus ciudadanos de sus correspondientes países. Va a ser un cambio que viene motivado por la necesaria adaptación que tenemos que hacer hacia la digitalización que tenemos todos en marcha, ¿no? La transposición de las directivas que regulaban el comercio electrónico en el IVA y que estaban pendientes de transponerse. Y los nuevos regímenes de tributación que se establecen para bienes y servicios, así como los nuevos regímenes de ventanilla única que ahora se amplían, ¿no? Pues esto va a permitir, entre otras cosas, ¿no? Pues aumentar los ingresos tributarios, reducir las pérdidas de recaudación que tenían los Estados miembros y atajar el fraude que existía en el comercio transfronterizo, ¿no? Porque ahora el IVA hay que pagarlo sí o sí, ¿no? También garantizar la imparcialidad en las decisiones de compra de los consumidores, porque se va a proteger la competencia entre los proveedores comunitarios y los que vienen de fuera de la Unión Europea. Y bueno, y entre otras cosas, la reforma, como he dicho al principio, pretende reducir las cargas administrativas y los costes de gestión que lleva el IVA para los distintos operadores. En cuanto a la adaptación normativa, pues ahí tenemos lo que se ha producido, ha sido una transposición de las directivas 2455 del año 17 y la 1995 del año 19. Son dos directivas que modificaron la directiva 112 del año 2006. De estas dos, la primera se referencia a las obligaciones respecto del IVA para las prestaciones de servicios y la venta a distancia, y la segunda hacía referencia a la venta de bienes, a ciertas entregas nacionales de bienes. También ha habido una reforma en cuanto a este reglamento de ejecución que estamos viendo en pantalla y otro reglamento más, pero bueno, que no merece la pena ahora mismo de detenernos. En cuanto a la adaptación normativa española, pues tenemos la Ley 37, la Ley del IVA, y el Real Decreto Ley 7/2001, que ya tenemos publicado en el BOE y que es el que ha recogido pues la modificación de la ley para adaptarnos en esta transposición que he comentado.
Pero claro, tenemos también el reglamento del IVA, el reglamento del año 92, que también va a sufrir una modificación y que a fecha de hoy sigue pendiente de publicación. Luego, a pesar de lo que digamos aquí, bueno, pues habrá que esperar a que se salga publicado en el BOE para ver exactamente en qué términos, aunque las líneas principales son las que en principio voy a comentar, ¿no? También quería comentar que se va a modificar también algunos aspectos del reglamento de facturación. Seguramente saldrá todo incluido en el propio Real Decreto o puede ser que aparezca en otro reglamento posterior. Bueno, pues simplemente habrá que estar pendiente de cuándo sale publicado, ¿no? Porque tiene que salir ya, ¿eh? Quedan ya pocos días y debe de salir pues en breve plazo. En cuanto al objetivo de la reforma, pues lo que pretende es facilitar a las empresas comunitarias le poder realizar transacciones a través de Internet de una forma sencilla, ¿no? También facilitar que las empresas nacionales puedan salir a los mercados exteriores, pasando de un mercado global que teníamos prácticamente hasta hace poco tiempo a uno global. Y para ello, pues se van a ampliar las posibilidades de utilización de la ventanilla única y además se va a involucrar a las plataformas tecnológicas, lo que llaman las interfaces electrónicas, de forma que van a participar ahora en la gestión y en la recaudación, recaudación y el control del IVA, ¿no? Es una obligación que se va a imponer a todo este tipo de plataformas. Y lo primero que tenemos que saber, ¿a quién va a afectar la reforma? Pues va a afectar a vendedores. ¿Por qué? Porque se pone fin a los umbrales existentes hasta ahora para las ventas a distancia, estableciendo ahora un umbral único. Porque van a tener la posibilidad de registrarse en una ventanilla única, porque se va a suprimir la exención que existía en el IVA a la importación cuando los bienes tenían un precio inferior a 22 euros. Porque con la inscripción o el alta en una ventanilla única de importación, las ventas a distancia de bienes importados, cuando sea por un importe inferior a 150 horas, los clientes van a pagar con el IVA incluido. No van a tener un dinero que haya que pagar después. Y si el vendedor no se inscribiera en la ventanilla única de importación, el IVA lo va a pagar el cliente mediante la importación que se haga de ese producto a través de los correspondientes servicios de correos o de mensajería, ¿no? ¿Y a qué operaciones va a afectar esta reforma? Pues a las ventas a distancia de bienes dentro de la comunidad realizadas por proveedores o titulares de una interfaz digital, a las ventas nacionales de bienes por parte de titulares de una interfaz que se consideran sujetos pasivos, a los el suministro de servicios de proveedores comunitarios y de fuera de la comunidad a consumidores finales y a la venta a distancia de bienes importados de países o territorios terceros que se realicen con destino también a consumidores finales que estén establecidos en cualquier Estado miembro, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos ya la gran reforma, ¿no? Tenemos una reforma para la que partimos ya de algo que ya conocíamos, como es el sistema de ventas de servicios electrónicos, descargas digitales, consumidores finales, o la reforma del régimen comunitario de la venta a distancia a los consumidores finales, o la extensión de los sistemas de ventanilla única que existían desde el año 2015, ¿no? Bueno, pues aquí en esta imagen hemos representado los tres pilares sobre los que se fundamenta esta reforma. Vamos a empezar con el primero, que sería el de la tributación en destino. Pues se ha originado una nueva modalidad de hecho imponible del impuesto en la que se denominan las ventas a distancia intracomunitarias de bienes. El envío de mercancía que está dentro de la comunidad por un proveedor comunitario o no comunitario a un consumidor final que está en otro Estado miembro. Y en esta modalidad, bueno, quedan excluidos los medios de transporte nuevos y los bienes que puedan ser objeto de instalación o montaje. Bueno, pues con este nuevo hecho imponible que se ha creado, pues se va a tributar en el Estado miembro de destino del consumidor final, eliminándose, como comenté al principio, los umbrales nacionales que puedan existir en cada uno de los países. Por lo tanto, tenemos un gran cambio que es la modificación del régimen actual de ventas a distancia. Bueno, se extiende también el uso de la ventanilla única, el One Stop Shop, el OS, a todas las operaciones que se realicen con consumidores finales. Y siendo su utilización totalmente voluntaria, en ningún caso se va a estar obligado a utilizarla, aunque es muy recomendable y muy ventajoso utilizarla, ¿no? Porque
Esa ampliación lo digo porque actualmente el régimen de ventanilla única se utiliza solo para determinados servicios, ¿no? Y no era para los bienes. En cuanto a los supuestos en los que se tributará en origen, que sería, digamos, la excepción, pues sería cuando un proveedor que esté establecido en el territorio, de aplicación del impuesto, pues venda a otros Estados miembros y tenga un escaso volumen de ventas durante el año natural precedente, ¿eh? Pero ahora ya no por país, sino para todo el ámbito de la comunidad. Ese umbral que se ha fijado en 10.000 euros, IVA excluido. Bueno, y siempre, por supuesto, que no se haya optado por tributar voluntariamente en destino. O sea, que esta posibilidad que ya existía antes vuelve otra vez, se mantiene, mejor dicho, ¿no? Vamos a ver el segundo pilar de la reforma sería el de las ventas a distancia. Como hemos dicho, se crea ahora un nuevo umbral único en toda la Unión Europea, de forma que se ha fijado en 10.000 euros para el total, para la suma de todas las ventas intracomunitarias a distancia, incluidos también los servicios digitales que se puedan prestar con cualquier Estado miembro, ¿no? Entonces, si no se supera ese umbral del 10.000 euros, la tributación se hará en el Estado miembro de origen. Es decir, siempre sigue existiendo la opción de tributación de destino. Es decir, si yo soy un vendedor y vendo pequeñas cantidades y en toda la Unión Europea no llega al año a 10.000 euros, pues tributaré en destino, tributaré en origen. ¿Eso qué significa? Pues que tributaré en España y con las condiciones de España y al tipo aplicable en España, al tipo vigente en el IVA que haya en este país. Si supero ese umbral de los 10.000, pues ya pasaré a la tributación en destino. Bueno, y para esto se va a poder declarar y pagar ese IVA localizado en otro Estado miembro a través de la ventanilla única. Esto es una gran ventaja porque ahora de forma gráfica vamos a verlo para aquellas personas que no conozcan bien el régimen de la venta a distancia. Bien, cuando un empresario vende a un particular que está en otro Estado miembro, pues hasta ahora todos los Estados miembros tenían fijado un límite, un límite que era el que establecía el umbral, ¿eh? Cada Estado donde se encuentre el particular al que estamos vendiendo tenía fijado un límite. Bien, si el volumen de operaciones yo como Estado miembro 1 que haga con todos los particulares de ese Estado miembro, pues era inferior al límite, no llegaba al límite, pues como hemos dicho, yo tributaba en origen. O sea, tributaba en España y aplicando el IVA español, en mi Estado miembro. Bien, en el momento en que yo rebasara ese límite, porque vendiera más de lo que fija ese umbral, pues ahora pasaría a tributar en destino. Bueno, ahora es lo que estamos haciendo. Tributaríamos en destino, con el IVA aplicable en ese país donde se encuentra ese particular. Este es el régimen que tenemos ahora. Esto origina muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque para poder vender con régimen de tributación en destino, tendría que darme de alta censal en ese país. Y si yo vendo a diferentes países de la Unión Europea, pues en la actualidad, y rebaso el límite, el umbral que está establecido, tengo que cumplir las obligaciones censales de alta y de obligaciones fiscales de presentación de declaraciones del IVA en todos y cada uno de esos países. Y eso es algo verdaderamente complicado, porque entre otras cosas en España nos manejamos con la agencia tributaria que está en español. Con cada país tendríamos que buscar la página correspondiente para darnos de alta allí y, bueno, y declarar y cumplir con las obligaciones. Este régimen que tenemos todavía permite la posibilidad, para no tener que andar cambiando de un régimen de tributación a otro a lo largo del año, el que desde un primer momento el vendedor pueda optar por tributar ya en destino. Pero bueno, sería simplemente el cumplir con esas obligaciones desde el día 1 de enero, ¿vale? Pues esto es el régimen que tenemos todavía. Ahora, ¿cómo queda? Bueno, pues acabo de resaltar un poco en color cómo cambia el régimen. Tenemos el mismo modus operandi, pero como hemos dicho, ahora ya no se establece un límite por cada Estado miembro, sino que ahora se fija un límite, un umbral único para toda la Unión Europea y por el total del volumen de operación a toda la Unión Europea. Y ese límite hemos dicho que son 10.000 euros. Si no se llega a ese límite, pues se va a tributar en origen. Y si rebasamos el límite,
pues tributaremos en destino. Pero ahora tenemos una nueva opción que es la de la ventanilla única, que nos va a permitir pues, hacerlo todo de una forma mucho más sencilla y quitarnos de todas esas obligaciones fiscales que acabo de comentar. Bien, dentro de la venta a distancia, pues surge también el problema de que algunas veces cuando se compraba, pues la mercancía llegaba y, bueno, pasaba por la aduana de correos. Bueno, pues esto estaba establecido un valor de un importe de 22 euros. Quiere decir que si el importe estaba fijado en 22, era hasta 22 euros, pues estaba exento de arancel y estaba exento de IVA. Si el importe del producto era superior a 22 y inferior o igual a 150, pues seguía libre de arancel y el IVA pagaba el 21%. Y cuando se rebasara el importe, la cifra de 150 euros, pues ya se pagaba a tributar por un arancel fijo estándar del 2,5% y un 21% del IVA. ¿Cómo queda ahora? Pues esa exención que existía de los 22 euros se suprime. De forma que ahora ya tenemos nada más que el límite de los 150. Por debajo de 150 seguiría exento de arancel, pero pagaría el IVA. Y si superamos los 150, bueno, pues seguiríamos pagando el IVA, pero además ya pagaríamos el arancel. Quiere decir que el IVA ahora se paga sí o sí y desde el primer momento. Con esto se iguala y se evita un poco el fraude que podía existir a pequeña escala, pero había personas que estaban importando todas las semanas. Estaban importando porque al final eran comerciantes y estaban comprando, y como eran pequeños valores, pues se estaban acogiendo a una exención a la que realmente no hubieran tenido derecho. Como hemos dicho, tenemos un concepto de un nuevo hecho imponible que serían las ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros. Bueno, que son expedidos o transportados por el vendedor directa o indirectamente desde un país tercero con destino a un cliente que es un consumidor final que está, pues, bueno, que está en el territorio, en cualquier estado miembro, ¿no? Quedan excluidas de esta posibilidad, como ya comenté antes, los transportes nuevos y los bienes que fueran objeto de instalación o montaje, ¿no? También hablamos de la opción del régimen de ventanilla única para las importaciones, que sería el IOSS, el importación OSS, que hemos dicho que era el régimen de ventanilla única, cuando el valor de los bienes importados fuera inferior o igual a 150 euros. Bien, en estos casos, cuando no se llega a este importe, el proveedor, la plataforma, podrá declarar y pagar el IVA a través de la ventanilla única de importación. Sería una importación exenta. El proveedor de la plataforma lo que haría sería recaudar el IVA que lo incluiría en el precio final del bien. Esto significa que cuando una persona le está comprando a ese proveedor, pues el precio que él le fije en su página, en la cestita de la compra, en el momento en el que le va a dar a confirmar la compra, eso es lo que va a pagar. Claro, en el proveedor está que debe de incluirle en ese precio el importe del IVA que se va a encargar de recaudar e ingresar. En el supuesto de que ese proveedor no opte por acogerse al régimen de ventanilla única de importación, pues tendrá que presentar una declaración mensual por el total del IVA recaudado en el mes natural y en el caso de que el destino final fuera el Estado miembro de importación. Opción del régimen de ventanilla única para importaciones, cuando el valor de los bienes sea inferior o igual a 150. Bueno, pues aquí tenemos gráficamente representado mercancía que viene de tercer país a un particular que está en un Estado miembro, pues el importe del IVA va incluido en el precio de la venta, como hemos dicho. Es importante que el vendedor sepa que le tiene que incluir en el precio el importe del IVA. Y en este caso la plataforma gestionaría el pago y el ingreso del IVA a través de la ventanilla. La otra posibilidad, si el proveedor no hubiera optado por incluirse en el régimen de ventanilla única para importaciones, pues aquí sí que la mercancía tendría que pasar por la aduana, tendría que presentarse el documento de despacho de importación, se pagaría un IVA a la importación en la aduana, aunque de todo este trámite también puede encargarse
de la gestión del despacho aduanero podría encargarse también la plataforma, pero en cualquier caso el cliente va a ser el que va a pagar ese IVA al final, que es la sorpresa que se llevan muchas personas cuando compras de una página que se encuentra en un perfecto castellano y cuando te llega el aviso de correos de que tienes que ir a correos y presentar un DUA de importación, es cuando ya, bueno, te das cuenta de que realmente te va a costar un poquito más de lo que pensabas, ¿no? Bien, y vamos al tercer pilar de la reforma, la interfaz electrónica. Las interfaces electrónicas, las plataformas. Bien, como comentaba al principio, uno de los objetivos de esta reforma es involucrar a las interfaces electrónicas, es decir, todo que son plataformas digitales, como pueden ser, por ejemplo, Amazon o cualquiera de las conocidas, de forma que van a participar en la gestión y en la recaudación del IVA. Van a ser unos verdaderos colaboradores de la administración. Bueno, se va a aplicar a las plataformas que no venden, sino que son meros intermediarios, facilitando las ventas que se puedan producir entre los distintos proveedores y los clientes, y en aquellos casos en los que los bienes circulan desde fuera de la comunidad hacia un Estado miembro. Es decir, que estas plataformas no venden, lo que hacen es mediar, como puede ocurrir, por ejemplo, en Amazon o en cualquier otra. Los distintos proveedores que están afiliados a Amazon son los que venden, pero venden a través de esa plataforma. Bueno, pues hablaba al principio de se crea una ficción, pues ya estamos en el caso de la ficción. Es un régimen que se crea como una ficción, que consiste en el que el proveedor se simula que vende a la plataforma y la plataforma revende al consumidor final en nombre propio el producto que ya se encuentra en la comunidad. Bueno, pues es esta ficción la que se crea en este caso. Gráficamente, teníamos que una entrega de una empresa a un consumidor hubiera sido, pues el proveedor la envía al cliente, ¿no? Pero ahora con este sistema de la interfaz, pues en primer lugar se considera esta parte primera de la ficción que se produce una entrega del proveedor a la interfaz que sería un tráfico, digamos, B2B, el business to business, de empresa a empresa. Y luego la interfaz, pues revende el producto al cliente final. Sería una entrega considerada de empresa a consumidor final, business to consumer. Bueno, pues hablamos de ventas a distancia de bienes importados en envíos cuyo valor intrínseco no exceda de los 150 euros. Y también de entregas de bienes en el interior de la comunidad por parte de un proveedor que no está establecido en la comunidad y que va dirigido a consumidores finales. Bien, la interfaz que está registrada en el sistema de ventanilla única de importación, pues pagará el IVA cobrado por la venta a un comprador en un Estado miembro en lugar del vendedor real. La interfaz lo que hará es que tendrá que presentar una declaración electrónica de IVA mensual y hará también un pago mensual del IVA correspondiente que resultante de la declaración que tenga que presentar. Vamos a ver algún ejemplo. Plataforma digital que facilita, porque ha recibido y entregado los bienes, pues en este caso, venta a distancia de bienes importados fuera de la comunidad por un valor intrínseco inferior o igual a 150 euros. Pues generalmente la primera entrega no está sujeta, la segunda consumidor final sí está sujeta, pero con posibilidad de acogerse a la ventanilla única, estando en caso de importación exenta, que es el régimen de importación. Si no se utiliza la ventanilla, la importación estaría sujeta y la entrega al consumidor final estaría sujeta. Por tanto, si no se usa la ventanilla, existe la posibilidad de acogerse a la modalidad especial de declaración de IVA a la importación por cuenta del importador. Segundo ejemplo, plataforma digital que facilita, porque ha recibido entregar los bienes, en este caso, venta comunitaria de bienes de un proveedor que no está establecido en la comunidad. Bueno, pues aquí se establece una exención para la primera entrega. La segunda consumidor final va a dar lugar a una entrega de bienes o una venta a distancia con importación y además con posibilidad de acogerse a la ventanilla única en la modalidad del régimen de la Unión. Y hablamos de que está exenta la entrega de bienes efectuada por el proveedor a la plataforma
cuando estas entregas se entiendan que se han realizado en el territorio de aplicación del impuesto. Bien, vamos a ver la consideración de sujeto pasivo de obligado al impuesto. Bueno, tenemos una empresa española que realiza ventas a distancia a particulares que puedan estar, por ejemplo, en Alemania y en Italia. Bueno, pues a partir del 1 de julio, estas ventas se van a localizar en el Estado miembro de destino. El empresario español, pues podrá ingresar el IVA en España a través de la correspondiente ventanilla, que es la gran ventaja que aporta la ventanilla, porque eliges un solo Estado miembro de identificación y lo normal es que un español elija a la agencia tributaria, que es la de su país, y se va a entender solamente con ella, no tendrá ningún otro contacto con las otras administraciones tributarias de los otros países. Bien, otro ejemplo en cuanto a la consideración de sujeto pasivo. Empresa española que traslada mercancías de un almacén de una empresa de logística que está en Francia y posteriormente vende desde allí a particulares. O sea que desde España enviamos una mercancía a Francia, que tenemos un almacén, y desde allí distribuimos a los particulares que hayan comprado. Bueno, pues a partir del 1 de julio, en este sentido, no hay ningún cambio, queda exactamente igual que lo que teníamos hasta ahora. Caso de una empresa china que vende mercancía por un valor inferior a 22 euros a través de una plataforma con sede en Madrid a particulares, tanto españoles como alemanes, y la mercancía se introduce en la comunidad por la aduana española. Bueno, pues tenemos aquí la aduana, tenemos el particular en España y tenemos otro particular en Alemania. A partir del 1 de julio, la plataforma pues, se considera sujeto pasivo. Y si opta por el régimen de ventanilla única de importación, la operación estará exenta y puede declararla e ingresar el IVA en España directamente. Obligación de información que van a tener las plataformas. Cuando un empresario, a través de una plataforma digital, facilite esta entrega de bienes o prestación de servicios en el interior de la comunidad a un consumidor final que no sea empresario o profesional, pues va a tener ahora una obligación, que es la de la llevanza de un registro de estas transacciones a favor de la administración tributaria del Estado miembro, en el que van a quedar sujetas las operaciones y además tendrá que conservarlo durante un plazo de 10 años. Bien, esta información, ojo, porque no constituye una nueva obligación en el sentido de que haya que presentar una declaración informativa. Será simplemente una obligación de conservación de la información que tendrán que tenerla siempre a disposición de la administración tributaria. Pasamos a comentar la ventanilla única. Y en concreto los fundamentos. Lo primero de todo, son opcionales, no están obligados, nadie está obligado a utilizarla, aunque como ya he comentado es muy beneficioso usarla, ¿no? Permite presentar una única declaración tributaria ante el Estado miembro que hayamos elegido como de identificación. Y ese Estado miembro será el que transfiera los ingresos tributarios que se generen a cada uno de los Estados miembros de consumo. O sea que yo puedo estar vendiendo a diferentes Estados miembros, pero ya no tendré que presentar declaración en cada Estado miembro. Presento una sola declaración en la administración tributaria de mi Estado miembro. Y eso sí, en esa declaración lo que sí hago es desglosar los distintos IVAs que van a cada uno de los países, porque luego la agencia tributaria tendrá que enviarle el dinero que ha recaudado pues, a quien le corresponde hacerlo efectivo, ¿no? Va a reforzar y suponer un revulsivo en la cooperación administrativa entre Estados, que hasta ahora existía, pero a lo mejor no con no como se debiera realmente. Con el crecimiento del comercio electrónico está claro que estos nuevos regímenes lo que van a ser es cada vez más importantes y cada vez van a tener un mayor uso. Bien, si hacemos un poco de historia, nos vamos al año 2015, teníamos un régimen ya de ventanilla única, un régimen que era exclusivamente para que los proveedores que estuvieran fuera de Europa y vendieran a consumidores finales que estaban en Europa, pues pudieran presentar una declaración trimestral con el IVA de las ventas que habían hecho desde sus países a
a los correspondientes estados, ¿no? Luego después, posteriormente, se amplió el régimen y ahora ya no solamente había un régimen para los que estaban fuera de la Unión, sino que también se amplió para que pudieran utilizarlo los que estaban dentro de la propia Unión. Y ya tenemos el régimen exterior a la Unión, el régimen que se llamaba de mini ventanilla única, el mini one stop shop. Tenemos dos regímenes, que es lo que teníamos hasta ahora. Y a partir del día 1 de julio, pues tenemos uno más. Tenemos el régimen exterior a la Unión, que sería el EUOS, el régimen de la Unión, que sería el UOS, y el régimen de importación, que sería el IOS. Bueno, pues tenemos tres regímenes, desaparece el anterior régimen que se utilizaba para la mini ventanilla única, que era para servicios electrónicos. Y bueno, en relación con esto, pues comentar que aquellos operadores que ya estuvieran registrados en el régimen MOS, es decir, el régimen de mini ventanilla única, que es el que está vigente todavía hasta el día 1 de julio, pasan a estar totalmente integrados en un nuevo régimen especial y de forma automática. Bien, vamos a ver el primero, el régimen exterior de la Unión. Bueno, pues se utiliza para servicios normalmente digitales que son prestados en Estados miembros a consumidores finales y que los prestan empresarios o profesionales que no están establecidos en la comunidad. Y el requisito es que no tengan la condición de empresarios profesionales, estén actuando como tales, y que no dispongan de un establecimiento permanente en la comunidad. El segundo régimen, el régimen de la Unión, pues hablamos de servicios prestados por empresarios profesionales que están establecidos en un Estado miembro distinto del de consumo, a destinatarios que son consumidores finales que no son ni empresarios ni profesionales. También para ventas a distancia intracomunitarias de bienes y para entregas interiores de bienes imputadas a los titulares de plataformas o interfaces digitales que hagan que faciliten esa operación al consumidor final, es decir, la entrega del bien por parte de un proveedor que no está establecido en la comunidad. Y por último, tenemos el régimen de importación. Serían ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros al que pueden acogerse bien directamente o bien a través de un intermediario que esté establecido en la comunidad. Los empresarios o profesionales comunitarios o no comunitarios que realicen ventas a distancia de bienes importados, como hemos dicho, de países o territorios terceros. Bien, en envíos cuyo valor intrínseco no exceda de 150 euros, importe que, como ya hemos visto, coincide con el de la franquicia aduanera, con la excepción de los productos que estén sujetos a impuestos especiales y que siempre que el destino final de los bienes sea el territorio de aplicación del impuesto. Y los sujetos pasivos que no estén establecidos en la Unión Europea, pues deben designar a un intermediario para poder utilizar esta ventanilla, la ventanilla IOS. Esto es importante tener en cuenta. También comentar en cuanto a este mismo régimen de importación, que esta importación del bien va a quedar exenta con el fin de evitar la doble imposición, porque el IVA se declara en virtud del régimen de importación. Pues también cuando se haya aportado a la aduana el número de identificación individual que te asignan una vez que tú te registras, pues y a más tardar en el momento de presentar la declaración aduanera de importación. El devengo en estos casos se producirá cuando se realice la aceptación del pago por el cliente. Bien, los vendedores registrados en esta ventanilla de importación deben aplicar el IVA cuando vendan bienes que estén destinados a un comprador en un Estado miembro de la Unión. El tipo de IVA aplicable será el del Estado miembro de la Unión Europea en el que se entregan las mercancías. Bien, a modo de resumen tenemos en esta pantalla pues los tipos de entregas en función del régimen de la ventanilla y los sujetos pasivos, ¿no? Indicar que un sujeto pasivo puede inscribirse en más de un régimen, porque los regímenes cubren diferentes entregas y se encuentran, bueno, están abiertos a diferentes sujetos pasivos, ¿no? Un sujeto pasivo que esté establecido en la Unión Europea podría utilizar, por ejemplo, el régimen de la Unión y el régimen de importación. Un sujeto pasivo que no esté establecido en la Unión Europea
pues podría utilizar los tres regímenes si se realizan operaciones que fueran susceptibles de acogerse a cada uno de ellos. En cuanto a la ventanilla única, pues hay que ver en lo que es el estado de identificación, esa opción que hay que hacer desde el primer momento. Una opción que se realiza en un Estado miembro y que va a vincular a ese empresario profesional mientras no se revoque esa opción. Va a tener una validez mínima de 3 años naturales, incluido el propio año natural en el que optes por esta opción, y quedarás identificado con un número de identificación individual que te dará la administración. Bien, el Estado miembro de identificación, en principio, será el Estado miembro en el que el empresario profesional o el intermediario en régimen de importación tenga establecida la sede de su actividad económica. Por eso, un español que venda, pues en principio utilizará como Estado miembro la sede de su actividad económica, que sería España, ¿no? Cuando hablamos de que la actividad económica está fuera de la Comunidad Europea, pues sería en el único Estado miembro en el que pueda tener un establecimiento permanente. Y si tuviera varios establecimientos permanentes, pues puede optar por cualquiera de ellos. En el caso de que no haya actividad económica y tampoco haya establecimiento permanente en la comunidad, pues será el Estado miembro por el que opte a hacerlo. Tiene libertad para elegirlo. Y exactamente igual ocurriría en el caso del régimen exterior de la Unión. Sería el régimen, sería el Estado por el que quiera optar. En el caso del régimen de la Unión, el Estado miembro en el que se inicie la expedición o el transporte de los bienes. Si hubiera más de un Estado miembro, pues por aquel por el que quiera optar, igual que en los casos anteriores. Otro aspecto importante sería el del Estado miembro de consumo. Es aquel en el que se considera que tiene lugar la prestación de los servicios. Ventas a distancia. Pues en caso de venta a distancia de importación de bienes, el Estado miembro de llegada de la expedición o el transporte de los bienes con destino al cliente, que no tiene por qué coincidir además con el Estado miembro de importación. En caso de entrega de bienes a través de una interfaz digital, de una plataforma, cuando la expedición o el transporte de los bienes comience y termine en el mismo Estado miembro, será en ese Estado miembro, el de consumo. En cuanto a las formalidades, bueno, pues tenemos dos nuevos modelos que todavía no están publicados en el BOE. Pues uno sería una nueva declaración censal de alta para el modelo 035, sería para el censo de empresarios o profesionales o intermediarios con número de identificación fiscal, que será el que tendrá que incluir en la correspondiente declaración liquidación, tanto de inicio como de modificación o de cese. Y también tenemos luego la nueva declaración de IVA, el modelo 369. Una declaración periódica para los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicio a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos o que realicen venta a distancia de bienes. Y en cuanto a esto, pues, bueno, voy a enseñar ya cómo va a quedar. Todavía no está disponible en la página, pero estas son las opciones que va a haber en la sede electrónica de la agencia tributaria para el formulario 035. Para el régimen, está la opción de presentación para el régimen de la Unión, para el régimen exterior, para el régimen de importación como declarante o para el régimen de importación como intermediario. Y la opción de obtención del código de identificación individual para empresarios que lo estén establecidos o que actúen mediante intermediarios. Luego, por supuesto, la opción de consulta, de aportar documentos, etc. Esta sería el formulario, un formulario muy simple para indicar si es alta, modificación baja, con muy pocas casillas, y como vemos en la parte inferior, pues va a tener la opción de presentarlo con certificado digital, firmar y enviar, o validar la declaración, que sería, bueno, pues sería enviarlo a la agencia tributaria, pero no lo estamos presentando. La agencia tributaria la valida y te la devuelve en un PDF para que la puedas presentar de forma presencial. Luego tenemos el modelo 369, el de la declaración liquidación del IVA, que tendrá formato electrónico, que servirá para el régimen exterior a la Unión o el de la Unión. Se presenta por cada trimestre natural
o mensual en el caso de régimen de importación, independientemente de que se hayan realizado operaciones a las que se le aplique el régimen especial. Se presentará durante el mes siguiente al periodo al que hace referencia y se presentará una por cada Estado miembro de consumo por el valor total de las operaciones grabadas, excluido el IVA, ¿no? Y desglosando además los tipos de IVA y el importe total resultante de la declaración. En caso de que se produjera un error en la declaración, se podrá corregir durante los 3 años siguientes, pero no presentando una rectificación para corregir el error, sino esperando a la próxima declaración liquidación y ajustando el error de forma positiva o negativa sobre el saldo que salga a declarar en el periodo de la declaración. En el supuesto de que ese error no se corrigiera en motu propio por el interesado, sino que fuera detectado por la Administración Tributaria del Estado miembro de consumo, pues también podía instar a la comprobación y a la rectificación. Y estas son las opciones que nos vamos a encontrar en cuanto a la presentación del modelo 369. Una para la presentación en el régimen de la Unión, otra para el régimen exterior, otra para el régimen de importación y un ingreso adicional de una declaración presentada previamente. Sería como el ingreso para una declaración complementaria, ¿no? El equivalente. Y las correspondientes acciones de consultas y de aportación de documentos. En cuanto a la posible deducción de cuotas de IVA, pues hay que indicar que los empresarios profesionales acogidos no van a poder deducir el IVA en la declaración liquidación cantidad alguna de las cuotas soportadas en la adquisición e importación de los bienes y los servicios destinados a sus operaciones. Si además de acogido al régimen especial, realizará también en el territorio de aplicación del impuesto otras operaciones distintas por las que tendría que registrarse y presentar declaraciones periódicas, pues deberá deducir las cuotas soportadas en la adquisición o importación de bienes y los servicios que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto. Y además se han utilizado en la realización de operaciones de régimen especial a través del modelo 303, el IVA periódico. Sí que existe la posibilidad de solicitar la devolución. Y en otro tema que se está preguntando mucho, ¿qué pasa con la ventanilla única y la valoración a través de criptomonedas? Bueno, pues no existe todavía una unificación en la doctrina para todos los Estados miembros de qué ocurrirá con las criptomonedas, porque sabemos que uno de los grandes problemas es la valoración. ¿Qué valoración se le da a una criptomoneda? Que además tiene una fluctuación enorme de un día para otro. Bueno, pues mientras se da una solución uniforme en toda la Unión Europea, dada la ingente cantidad además de criptomonedas que existen y esta dificultad que comentaba, pues la valoración de las transacciones realizadas en criptomonedas tendría que hacerse de acuerdo con los valores de mercado. No es complicado, pero bueno, es lo que hay. Si alguna persona quiere, bueno, pues tiene dudas acerca de la tributación, pues tengo en internet, en este blog se llama píldorasinformativas.com, son solamente vídeos sobre diferentes temáticas de actualidad y había una grabación de 5 minutos que habla de cómo tributan los bitcoins y las criptomonedas, ¿no? Que puede ser de utilidad. Facturación. Bueno, pues aunque todavía no tenemos la norma, pues sí voy a adelantar 2 pequeños detalles. La normativa aplicable en materia de facturación será la existente en el Estado miembro de identificación del proveedor que se acoja a los distintos regímenes especiales. Y que comentar también que en el caso del régimen de venta a distancia se va a poder utilizar facturas simplificadas pues hasta 400 euros. Bien, a modo de resumen, pues voy a mostrar 3 cuadros que reflejan un poco cómo queda todo esto, ¿no? Ventas a distancia, Estado miembro 1 a un Estado miembro 2. El Estado miembro es el vendedor, es una microempresa, vende poco, no debe de vender, o sea, normalmente es el que vende menos de 10.000 a toda la Unión Europea. En los 10.000 van incluidos la entrega de bienes más los servicios electrónicos. La tributación será en origen, aunque tiene la posibilidad de optar por tributar en destino. Si las ventas superan los 10.000 euros, pues pasaría a tributar en régimen en destino. En caso de un tercer país, proveedor que se acoge a la ventanilla única de importación, pues se aplicaría la exención a la IVA a la importación. Existe la aportación del vendedor en aduana del número de identificación individual
y solo sería aplicable en caso de envíos cuyo valor intrínseco fuera inferior o igual a 150 euros. Si no optara por la ventanilla única de importación, pues entonces ya se liquidaría un IVA a la importación en aduana, estaría por tanto sujeto al tipo general nada más del 21%. En cuanto al régimen de utilización de las interfaces, pues vemos que son empresarios profesionales que utilizan una plataforma y que la mercancía puede estar en un tercer país o puede estar en un Estado miembro. El comprador va a ser siempre el consumidor final. Bueno, pues en caso de tercer país tenemos valor intrínseco inferior a 150 euros, no sería sujeto pasivo, el registro electrónico de las operaciones sería una nueva obligación que tenía que tener a disposición el Estado miembro y, como hemos dicho, conservarlo durante 10 años. En caso de que la mercancía esté situada en un Estado miembro distinto del de consumo, pues la plataforma sí sería sujeto pasivo, en nombre propio, tendría que incluir en régimen especial de ventanilla única, estaría sujeto a la obligación registral y, bueno, y el último cuadro. En cuanto a la ventanilla única, donde se recoge de forma simplificada las 3 ventanillas que tenemos actualmente. El régimen exterior, cuando el establecimiento del empresario profesional es un tercer país, se aplica a servicios. El régimen de la Unión, para servicios, para venta a distancia, intracomunitarias, entregas interiores también de bienes imputadas a interfaces digitales, y el régimen de importación para cuando el empresario profesional está en un tercer país. Bien, ya con esto termino las herramientas. Esto es enormemente útil. Yo en este tiempo, pues bueno, son muchas cosas, lo estoy diciendo todo muy rápido, pero bueno, hay un banner que está en la página de la agencia tributaria, que se llama, que es este que estamos viendo aquí, IVA y comercio electrónico. Hasta hoy lo que hay es esto, un apartado de información general, un apartado de novedades y un apartado de normativa, guías y folletos. Esta información se va ampliando continuamente. Esto se puso en marcha en el mes de abril, en el pasado mes de abril, y solamente estaba la información general. Ya hay 2 apartados más. Y de aquí a nada, pues en cuanto salga el reglamento, se va a ampliar. Y bueno, hay herramientas muy útiles, como pueden ser, bueno, pues estas, en concreto la información general. Pues recomendable, las nuevas reglas. Ahí explica detalladamente en qué consisten. Los nuevos regímenes especiales de ventanilla única aplicables a los prestadores de servicio a la venta a distancia y en determinadas entregas interiores. También para cuando hablamos de comercio electrónico y aduanas, tiene un apartado propio con información. También la posibilidad de ver los tipos de IVA que aplican cada uno de los Estados miembros, porque como tenemos esa uniformidad, bueno, pues en caso de tributación en destino tenemos, tenemos la forma de saber cuál es el tipo de IVA que se va a aplicar. En el apartado de novedades, pues todas las novedades tributarias, que en este caso de momento está solamente el Real Decreto Ley 7, que modifica la ley del IVA, y luego, muy útil, la normativa, guías y folletos, normativa de la Unión Europea, normativa interna, guías y folletos, que son, folletos de 1 página o 2 páginas, de cada uno de los conceptos que hemos ido viendo, y en cada uno de ellos viene perfectamente explicado. Bien, no quiero terminar sin antes enseñar, pues bueno, esto que estamos viendo, que puede parecer complejo, son las grandes herramientas de asistencia virtual que ofrece ya la agencia tributaria. Hay 3 asistentes virtuales basados en inteligencia artificial, uno para el SI, para el suministro inmediato de información, uno general para el IVA y otro para temas censales. Estos asistentes virtuales que van aprendiendo cada vez y cada vez lo hacen mejor, pues disponen además de unas herramientas complementarias, como puede ser calculadora de plazos, tema de ayuda para la presentación de las declaraciones, calculadora de prorratas, por ejemplo. Bueno, y luego también algunas otras ayudas y algunos simuladores. Bueno, pues todo este conjunto está disponible en la página. Si nos centramos en el IVA solamente, pues tenemos todas estas herramientas y muchos vídeos en YouTube que explican, bueno, cómo se utilizan. Pero de todo ello yo me voy a centrar en 2. Localizador de servicio y entrega de bienes. Esto es un sistema de ayuda, te va preguntando y tú vas respondiendo. Y en función de lo que vayas respondiendo, pues va determinando y al final terminas sabiendo, en base a los parámetros que tú hayas indicado,
dónde va a quedar sujeta una operación, cómo se declara, incluyendo las opciones, en su caso, de opción por la ventanilla única, incluso cómo se ha de facturar. Bien, si diera tiempo, no va a dar tiempo ya, pero bueno, tenía preparado, pero les invito a que lo hagan. Algunas de las pantallas que, que hemos visto, pues voy a hacérselas llegar a través de la Confederación de Empresarios. Bueno, pues simplemente esta, pinchando aquí, directamente en este icono, pues tienen acceso, se abre directamente el localizador de entrega de bienes y es verdaderamente útil, es muy sencillo de utilizar. Y luego el otro, el asistente virtual del IVA, que lo bueno que tiene, al igual que el anterior, es que no solamente te pregunta, sino que te va informando, te va explicando, te va dando las distintas opciones y, bueno, pues cualquier duda que le puedan surgir hoy, mañana, pues que sepan que eso está disponible para que lo puedan utilizar en cualquier momento. Pues muchísimas gracias y creo que, bueno, casi he cumplido. Me he pasado un poco, pero bueno. Sí. Antonio, si estás por Aquí, ahí. sí, estoy por aquí. Hay una serie de preguntas bastante interesantes que te voy a ir trasladando. No Sí. sé si dará tiempo que podamos ver todas por motivo de tiempo, pero bueno, te las voy trasladando. La primera que nos planteaban es, ¿qué ocurre con una venta de mercaderías que se envía por correos a un tercer país y solamente tenemos ese justificante de correos de envío? ¿Se envía desde España a un tercer país? Sí, por correos, sí. Bueno, ahí no hay ningún problema porque es una exportación. Si es una exportación, está exenta de IVA. Vale. Luego, otra pregunta que decía, ¿las empresas de nueva creación, si tienen ventas superiores a 10.000 euros, tributan en origen o en destino? Perdón, ¿puedes repetir? Las empresas de nueva creación, Sí, si tienen ventas superiores a 10.000 euros, sí. ¿tributan en origen o en destino? Entiendo que hablamos de venta a distancia a consumidores finales que están en otro Estado miembro. Bueno, Entiendo, yo entiendo que creo que sí. ya sean de nueva creación o de no nueva creación, ese régimen, ese umbral se ha establecido de forma única para todo el ámbito de toda la Unión Europea. Entonces, ¿qué ocurre? Pues si es de nueva creación, pues puede ser que no llegue a los de 1.000 euros por el volumen. Y por el volumen ya hemos dicho que engloba la suma de todas las operaciones a todos los Estados miembros, incluidos los servicios también. Entonces, si no llega, bueno, pues entonces va a tributar en origen. Quiere decir que tributará en España y conforme a las normas nuestras, es decir, al tipo de IVA que se aplica en España. Solo cuando rebasa ese umbral es cuando pasa a tributar en destino. Entendido. Otra pregunta que se nos planteaba es, si una empresa en España tiene un almacén en Alemania y mediante transferencias, entiendo, envía sus productos allí, luego las ventas interiores que se hagan desde su almacén en Alemania a particulares, también en Alemania, con IVA alemán, ¿podrá ser aportado desde el sistema OSS o es IVA interior y necesita aún el alta efectos de IVA en Alemania? Yo me acogería a la plataforma de ventanilla única, porque así, de esa manera, pues yo utilizo un solo Estado miembro para identificarme. Y bueno, sí, se simplifica enormemente la operativa, independientemente de que si la mercancía pues, está en Alemania y se la vende a un consumidor final que está en Alemania, pues se aplique el tipo de IVA aplicable en Alemania. Pero que eso no tiene ningún problema, porque la propia declaración que se presente, pues viene, se relaciona en cada uno de los Estados miembros y el tipo de IVA aplicable en cada Estado miembro. Por lo cual, por ahí se puede ver y tú presentas una sola declaración. Bueno, si se está en Alemania y el consumidor final está en Alemania, pues le aplicas el tipo vigente en Alemania. Si estuviera en otro estado, pues el vigente en el otro estado. Entendido. Luego aquí viene que parece. Esta pregunta me recuerda prácticamente a un caso en la universidad. Dice así: en relación a la presentación del modelo 035, registro en el sistema OSS, si Sí. una sociedad española que vende a través de su propia página web y a través de Amazon de España, Francia, Alemania, y actualmente presenta IVA en España, Francia y Alemania, la mercancía se encuentra en un almacén propietario en España y en almacenes de Amazon en Francia y Alemania, queremos solicitar la inclusión en el régimen de la Unión por la venta a distancia de mercancía intracomunitaria en estos países. En la presentación... Espera un momento porque me he perdido. Espera que coge un papel y apunte. A ver, ¿puedes repetirla otra vez de principio? Sí, un A ver, segundo porque estoy... Vale. La pregunta seguía, vale. Dice, si una sociedad española que vende a través de su propia página web y a través sí, de Amazon de España, Francia y Alemania
y presenta IVA en España, Francia y Alemania, la mercancía se encuentra en un almacén propietario en España y en almacenes de Amazon en Francia y Alemania, queremos solicitar la inclusión en el régimen de la Unión por la venta a distancia de mercancía intracomunitaria en esos países. En la presentación del modelo 035, entiendo que en el punto 8 debo identificarme con el número de IVA que tengo en Francia y en Alemania. Habla también del punto 7 de informar de la mercancía que se encuentra en Francia y Alemania. Dice que hay dudas sobre el campo país emisor del NIVA. Si se Bueno, refiere a ver, es que el modelo 035 todavía no se ha aprobado. Vale. O sea, que ni siquiera está, yo he hecho, me he adelantado y he pegado un pantallazo de lo que va a salir en la página web de aquí a que salga publicado en el BOE. Pero realmente el modelo, hablar todavía de las casillas, lo que hay que poner, lo que no hay que poner, no quiero. Yo solamente lo he enseñado para que veamos que la agencia tributaria lo tiene preparado, pero realmente todavía no está publicado, ¿no? De todas maneras, cuando salga, cuando se apruebe la norma, en la orden ministerial seguramente será, o vendrá un detalle de lo que hay que indicar, en qué casos, o sea, y vendrá explicado como cualquier otro modelo, todas las características y los datos que hay que rellenar, ¿no? No obstante, si cuando salga, después de ver lo que diga la norma, queda alguna duda, pues yo me iría en primer lugar al asistente para, bueno, porque se me ha olvidado comentarlo, pero la ventaja que tienen estos asistentes y estas herramientas es que dan uniformidad de criterio. Es decir, este es un tema novedoso que puede ser que tú preguntes a una persona de la delegación de Sevilla y te dé una respuesta. Y si la pregunta se la haces a otra en Cádiz, pues a lo Claro. mejor te da otra respuesta. Entonces, la utilización de estos asistentes tiene la ventaja de que tienes el criterio oficial de la agencia tributaria, que además al final te da la opción de descargártelo en PDF y bueno, pues aunque no es una consulta vinculante, pero condiciona, porque de alguna manera tienes ya el veredicto de la agencia tributaria sobre la resolución, digamos, a una cuestión que se pueda plantear. Yo recomiendo mucho su uso, ¿no? Vale. Y te planteo ya las tres últimas preguntas, que si no. En cuanto a la prestación de servicios a particulares B2C no electrónicos, resto de servicios a partir del 1 de julio, ¿habrá siempre que recaudar el IVA del país de destino de ese particular de la Unión Europea desde el primer euro de ventas? En el país de destino desde el primer momento. Eh, Fueron bienes, se aplicaría el régimen de la venta a distancia, pero claro, cuando hablamos de servicios, yo entiendo, bueno, son servicios digitales. Yo creo que ese tipo de servicios quedarían fuera. No sé, pero ya ahora me entra la duda. Tendría que mirarlo porque el límite está fijado para las ventas de bienes y de servicios digitales. Pero quedan los otros, que Ya. aunque yo creo que estos quedan excluidos, que no entran dentro del régimen de venta a distancia. No obstante, pues no sé si, como aquí en la pantalla tienen mis datos, pues si la persona que lo ha hecho me manda un correo explicando con un poquito de detalle o a modo de recordatorio, pues lo puedo estudiar y contestarle. Genial. Y luego las dos últimas, Mariano nos planteaba, los autónomos en régimen minorista de recargo de equivalencia, ¿tendría que pagar el IVA en país de destino y no tendría opción de recuperar el IVA y recargo pagado en España? Por lo que le saldría pagar dos veces, ya que no se le puede deducir. ¿Cómo se procede en ese caso? Hay que esperar a que salga el reglamento para dar respuesta a esto. Este mismo tema me lo planteé y bueno, pues yo no he encontrado todavía respuesta a este tema. Bueno, estaremos pendientes. Yo, si quieres, le invito otra vez a esta persona también y me comprometo cuando salga publicada la modificación del reglamento a ver en qué términos se pronuncian. Genial. Y ya, bueno, a ver si para finalizar, ¿hay que presentar el modelo 369 sin actividad? Sí, Bueno, esa ha sido el una modelo pelea. ahora mismo no se puede ver en la página porque para verlo tiene que estar escrito, dado de alta en el régimen. Pero sí, en principio es como viene a ser como una declaración de IVA normal, que lo que pasa es que en este caso incluye los IVA de los distintos países, ¿no? Más o menos. Muy bien, pues yo creo que así podemos hacer una recopilación de las preguntas que he podido ir yo también retomando del chat.
Y nada, yo espero a todos los participantes que haya sido de utilidad. No obstante, también estamos a disposición. Incluso Bartolomé mismo ha dado ahí un hilo de posibilidades para contactar con él también. Así que Bartolomé, desde la Confederación de Empresarios de Cádiz, muchísimas gracias Gracias a vosotros, por Antonio. participar y desde luego muy interesante y como vemos la información es completamente dinámica, ¿no? Así que, pues muchas gracias. Damos por finalizadas el webinar seminario. Muchas gracias a todos. Muchas Buen gracias a día. todos. Gracias. Adiós.